Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a ir hasta el último versículo del capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Un capítulo donde hemos estado durante más o menos alrededor de 3 meses viéndolo, estudiándolo, desglosándolo, intentando sacar el mayor provecho de todo este capítulo. Lógicamente sería imposible, no en 46 días, sino en toda una vida poderle sacar toda la riqueza a un solo capítulo, porque como bien nos dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cada versículo que hemos estado viendo nos ha enseñado cosas preciosas. Pero como siempre digo, la Biblia no solamente está para leerla, sobre todo está para vivirla, para experimentarla, para llevarla a la práctica. Por eso es muy interesante que si tú estás escuchando estos devocionales a diario, estas enseñanzas, estos pequeños estudios, pero que lo puedas estar llevando a la práctica. Hemos visto pasar por delante de Jesús a cantidad de gente. Hemos visto a fariseos, hemos visto a herodianos, a saduceos, a un intérprete de la ley, todos con la misma intención, hacer caer a Jesús. Y hemos visto que nadie lo logró, nadie pudo encontrar algo en Jesús, una palabra con la que pudieran acusarle de algo. Y hoy vamos a cerrar este capítulo leyendo el versículo 46, que así nos dice la palabra del Señor. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Después de la pregunta que hizo Jesús a los fariseos, diciéndoles que cómo era posible que si el Mesías iba a venir de la descendencia de David, David le denominara Señor. Lo único que ellos pudieron hacer, los fariseos, fue guardar silencio. Mateo nos dice claramente que ninguno de ellos pudo responder una sola palabra. Es decir, no es que no quisieron responderle, sino que no pudieron responderle. Ellos se sintieron incapaces de dar una respuesta ante semejante sabiduría. Déjame por favor recordarte una vez más que los fariseos eran las personas más preparadas intelectualmente de aquel tiempo. Aquí no estamos hablando de gente que no tenía una preparación o que no tenían estudios, no, ni mucho menos. Ellos eran personas con un altísimo grado de intelecto. Ellos conocían a la perfección la ley, los profetas, las genealogías, todas las tradiciones del judaísmo. Pero ahora que están frente a Jesús, no les queda más remedio que guardar silencio. La Biblia dice en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2 y en el versículo 20, que delante del Señor tiene que callar toda la tierra. Los fariseos no encontraron ningún argumento que pudiera enfrentarse a la verdad de Jesús. Porque por muy sabios que fueran ellos, la sabiduría de Cristo es infinitamente superior. Y esto nos lleva a entender que cuando el hombre quiere enfrentarse a Dios, su conocimiento se va a derrumbar. Tarde o temprano se desmoronará. Jesús no necesitó alzar la voz ni se intentó poner sobre ellos con violencia. Simplemente con una sola frase los dejó sin argumentos. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 1 y en los versículos 19 y 20, dijo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio, el escriba, el que disputa en esta tierra? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo?, dice Pablo. Es cierto que el conocimiento humano sin la guía del Espíritu sí puede darnos mucha información, llenarnos la mente, pero no transforma el corazón. Por eso Jesús los dejó sin palabras, porque el conocimiento que no se somete a la verdad de Cristo se vuelve inútil. Pero a mí me gusta imaginarme este pasaje viendo a los fariseos no solamente callados en lo intelectual, sino sobre todas las cosas en lo espiritual. Toda la estructura religiosa que ellos habían armado por años se les vino abajo en solo un instante. Una sola palabra de Jesús bastó para desmantelarles todos sus argumentos. Ellos se habían esforzado en gran manera por poder atrapar a Jesús con alguna pregunta, con debates teológicos, preguntas también, historias bien calculadas. Pero cuando Jesús habló, ahí nadie pudo responder palabra.
Jesús llevó al límite el conocimiento de estos fariseos para mostrarles que sin el Espíritu la teología se convierte en letra muerta. Y creo que este silencio por parte de ellos, no lo mires como una derrota que tuvieron. No. Yo lo veo como una forma de adoración involuntaria. Porque seamos honestos, el silencio de los fariseos fue señal de que Jesús es superior a toda la religión, a todos los ritos religiosos. Si te das cuenta, al ser humano le cuesta guardar silencio. Parece que siempre queremos tener la razón, siempre queremos tener una respuesta para todo. Siempre queremos tener la última palabra, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener claro que delante de Dios tenemos que guardar silencio. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿hace cuánto que no guardas silencio delante de Dios reconociendo su grandeza? En este mundo todos quieren opinar, todos quieren hablar, todos quieren debatir, pero somos muy pocos los que callamos para oír la voz del Señor. Y ese silencio que muchas veces guardamos también es adoración. Hay batallas que no se ganan hablando, Hay batallas que se ganan callando ante la sabiduría de Dios. El salmista dijo en el capítulo 46 y versículo 10, estad quietos y conocer que yo soy el Señor. Estad quietos también quiere decir guardad silencio. Porque cuando guardamos silencio delante de Dios, nos estamos rindiendo a su voluntad. Estamos reconociendo que solo Dios es soberano. También Salmos, esta vez en el capítulo 37, versículo 7, dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Pero si somos honestos, muchas veces el silencio incomoda. Vivimos en un mundo que está tan lleno de ruido, que el silencio se ha convertido en algo extraño para nosotros. Por eso es muy importante que aprendamos a guardar silencio delante de Dios. Que los fariseos se quedaran sin poder responder palabra, habla de la impotencia humana frente a la verdad de Dios. Pero lo interesante de esta historia es que se llevó a cabo en el templo de Jerusalén. En ese templo donde constante y permanentemente la voz del hombre se alzaba. Los sacrificios se llevaban a cabo durante todo el día. Pero aquel día en el templo quedó bien claro que la sabiduría de los hombres tiene un límite frente a la sabiduría de Dios. Por eso te digo que no hay nada más sabio que guardar silencio ante la voz de Dios. Honestamente, ¿cuántas veces por querer tener la razón, o a lo mejor por justificar nuestras acciones, hablamos más de la cuenta? Y en esa insistencia, en ese hablar de más, perdemos la oportunidad de escuchar lo que Dios realmente quiere decirnos. Y creo que la victoria en nuestra vida no está en hablar tanto, sino en aprender a callar más para poder escuchar lo que Dios tiene que decir. Así dice Santiago. Santiago nos dice en el primer capítulo, versículo 19, que todos tendríamos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Pero qué cosas, ¿no? Desgraciadamente lo hacemos todo al revés. Somos muy rápidos para hablar y somos muy tardos para oír. El versículo de hoy también nos dice que los fariseos no solamente no pudieron responder palabra, sino que a partir de ese día nadie se atrevió a preguntarle nada más al Señor. Y esto nos enseña que no solamente los fariseos tuvieron que guardar silencio en ese momento, sino que se rindieron por completo delante de Jesús. Porque al final, tarde o temprano, todos nos rendiremos delante del Señor. Algunos nos hemos rendido a Jesús de una manera totalmente voluntaria. Lo hemos hecho por convicción. Pero luego habrá otros que tengan que hacerlo por obligación. Sea como sea, Filipenses capítulo 2, versículo 10, nos recuerda que un día en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Por eso es mejor rendirse hoy por amor que hacerlo mañana por obligación. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos habla. Y ante ella solo podemos guardar silencio. Ante ti no tenemos argumentos, no tenemos explicaciones, no tenemos excusa. Solamente podemos guardar silencio delante de ti y dejarte obrar a ti, Señor.
Qué bien nos haría, Señor, si callásemos más y tú hablases más a nuestra vida. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Te pedimos que tú puedas bendecirnos en el día de hoy, que podamos ver tu gloria en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si vives en Fuerteventura, hoy a las 6 de la tarde, tienes una cita en la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva en Puerto El Rosario, que vamos a llevar a cabo un culto de estudio bíblico. Para los demás, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora canaria, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.